Hechos 17, versículo 10. Hechos 17, 10. Amén, hermanos. Amén. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Recuerden que mi Señor Jesucristo asciende a los cielos y le da una comisión a los apóstoles: id y predicad este evangelio a todas las naciones, y a todo aquel que cree bautízalo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la ordenanza que le dio a los apóstoles mi Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Y a partir de ese momento, mi Señor asciende a los cielos y dos ángeles se le acercan y le dicen a los apóstoles: así como ustedes habéis visto a Jesús subir al cielo, así va a venir en las nubes del cielo. Y ya no volvieron más. Pero se les aparece, ¿verdad? Se les aparece por 40 días, ya con cuerpo glorificado, con cuerpo dado por mi Señor Dios. Es el posgrado de los apóstoles. Y después empieza a dar su ministerio cada uno de los apóstoles. Empiezan a compartir, empiezan a predicar la palabra, empiezan a ir a todo lugar. Y Pablo es uno de ellos. Dice la palabra en 1 Corintios 15 que fue el último que llamó mi Señor Jesucristo, y se dice a sí mismo como abortivo, y como un abortivo me apareció a mí. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia del cielo, perseguía a los cristianos. Se le aparece mi Señor Jesucristo y le encomienda predicarle el evangelio a los gentiles, o sea, a los no judíos, o sea, nosotros. ¿Sí? Este es su segundo viaje misionero. Se había separado ya de Bernabé y había él estado en algunas provincias de la región de Acaya predicando la palabra. En algunos lugares lo recibían bien, en otros no tan bien, y en otros hasta, dice la palabra, como muerto quedó después de un apedreamiento que tuvo Pablo. Aquí dice la palabra: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hubo un alboroto en Tesalónica. Pablo empezó a predicar, empezó a compartir la palabra del Señor Jesús, y hubo gente que sí aceptó el mensaje, que sí recibió la palabra de Cristo. Pero los judíos celosos de sus tradiciones y costumbres conforme a la ley, se enfurecieron y quisieron perjudicar a Pablo. Aquí en Hechos 17:5 dice la palabra del Señor: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Judíos celosos de sus tradiciones, celosos de sus costumbres, no aceptaban
el mensaje de Jesús. Entonces tuvieron que sacar a Jesús nuestro Señor de Tesalónica de noche, y fue a Berea. Versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Así debemos de recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Señor Dios, con toda solicitud. ¿Por qué negarnos al mensaje? ¿Por qué negarnos a la palabra bendita, escrita en la Biblia? Debemos de disponer nuestro corazón en cada prédica, en cada mensaje que el Señor nos da, y recibirla con toda solicitud, porque lo único que quiere Dios, ¿qué es? Nuestro bien. ¿Qué es lo único que quiere nuestro Señor Jesucristo? Que seamos restaurados, que seamos cambiados, que tengamos su carácter, que lleguemos a la estatura de la perfección que es Cristo Jesús nuestro Señor. A un varón perfecto, dice la palabra en Efesios. Los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, no poniendo pero, no poniendo obstáculos en su mente, que es donde primero viene la barrera, en la mente. No estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Pero es palabra de Dios, yo no lo digo, yo nada más comparto lo que dice el Señor. Y dice la palabra: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No nada más Pablo llegaba y compartía. No se quedaban con eso los bereanos, sino ellos llegaban a su casa y escudriñaban la palabra para ver si lo que decía Pablo era cierto, era verdad. Aquí en Maranata tienen todos sus Biblias, todos tienen su Biblia y me van siguiendo. Y si me equivoco, ustedes me dicen: pastor, no está bien eso, estamos enseñados así. Si en algo yo me equivoco, si en algo yo no estoy diciendo la verdad, me vienen y me dicen. Y no hay ningún problema. Somos humanos, nos podemos equivocar y podemos corregir nuestra palabra. Los bereanos llegaban a su casa y revisaban si lo que Pablo decía era verdad. Y eso tenemos que hacer todos, todo ser humano. ¿Dónde me meto? ¿A dónde voy? Yo antes de ser cristiano, yo buscaba la verdad. Yo veía que había muchas verdades por todos lados. Pero yo en mi corazón decía: no, tiene que haber algo absoluto, totalmente, que sea lo que rija a este mundo, al universo entero. Y encontré a mi Señor, encontré a Dios, encontré a Jesucristo, su Hijo. Amén. Lo encontré. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino. A través de Jesús tenemos el camino. A través de Jesús tenemos la verdad absoluta de todas las cosas. Y a través de Jesús tenemos la vida. Pero si ya tengo la vida, ¿de qué vida me habla? La vida eterna. La vida eterna, que cuando cada uno de nosotros recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, en ese momento empieza uno a vivir la eternidad. ¡Qué maravilloso! El Señor empieza a quitarnos de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, todo lo malo. Si estamos contritos en nuestro corazón, quebrantados en nuestro corazón, el Señor nos sana nuestro corazón. A mí mi corazón me lo hicieron añicos, pedazos, que el Señor me restauró mi vida, restauró mi corazón, mi alma, mi espíritu. Y es una hermosura, porque si nos entregamos completamente al Señor, va a llegar el momento que vamos a vivir plenos,
completos. No nos va a hacer falta nada, absolutamente nada. Los bereanos estaban buscando respuestas. En su casa veían la palabra, veían la ley, y sí, obviamente concordaba lo que Pablo les decía, lo que Pablo les predicaba. Versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Los de Tesalónica se enteraron que en Berea estaban recibiendo la palabra y también fueron allá a armar problemas, a armar disensión. Judíos celosos, pero celosos con una tradición, una costumbre que mi Señor Jesucristo predicó, compartió los evangelios, se los dijo a los fariseos: ustedes invalidan el mandamiento por vuestras tradiciones. Invalidamos el mandamiento de Dios, invalidamos su palabra por la tradición. ¿Quién inventa la tradición? El hombre. Así vemos diferentes religiones en el mundo que son inventadas por el hombre, pero que no tienen un fundamento, una sustancia bíblica que solamente el Padre, Jehová, nos da. Dice aquí el Señor en su palabra: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estaba en Grecia, estaba en Atenas. Imagínense Atenas, una ciudad que en ese tiempo era la cultura más floreciente que había en ese momento, era la griega. Ustedes en la escuela estudiamos mitología. Pues la mitología que nosotros estudiamos eran las deidades que los griegos tenían en esa época, en la antigüedad. Dioses por todos lados, dioses del sol, dioses de la luna, diosas del amor, diosas de esto, diosas del otro. Creo que es algo muy similar a lo que pasa actualmente en el mundo, ¿verdad? En todo el mundo vemos deidades por todos lados, dioses con D minúscula, en cada país, en cada lugar. Yo me quedo sorprendido en India, el dios Vishnu, la diosa Vishnu, y toda la ramificación de deidades que tiene ese país es sorprendente. Todo lo que se vive ahí, todo lo que hacen por ese tipo de idolatría, de deidades. Pablo llegó a Grecia y ¿qué se encontró? Con idolatría, dioses de todos colores y sabores, dioses inventados por el hombre. Y su espíritu se enardecía, porque cuando conocemos la verdad, cuando conocemos que eso no existe, que son invenciones del hombre, ¡ay! El celo del Señor consume. Tenemos que controlarnos. Dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Obviamente yo me fui al diccionario para saber quiénes eran los epicúreos y los estoicos. Eran doctrinas filosóficas que se daban, se impartían en Grecia. Pero ¿cuál era su sentido, verdad? ¿Cuál era su base filosófica, su teoría? Los epicúreos eran adeptos del filósofo Epicuro.
defendían la tesis hedonista. ¿Quiénes son los hedonistas? Es la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. La búsqueda del placer. Todo lo que a ti te guste hacer, está bien. No te limites. No te distraigas. No hagas cosas que te puedas arrepentir de ellas. No, hazlo todo. Si tu cuerpo te pide todo lo que quieras, hazlo. Eso es buscar el placer. Lo que ahora también hay una corriente filosófica hecha por los hombres, que es el humanismo. El humanismo también te dice eso, que tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú eres tu propio Dios y puedes hacer lo que tu cuerpo necesite y quiera. Eso va en contra de la palabra de Dios, porque todos tenemos límites. En nuestra vida tenemos reglas, en nuestra ciudad tenemos leyes, ¿verdad? Tenemos reglamentos. Imagínense una humanidad que no tuviera ley. ¿Cómo viviríamos? Pues matándonos los unos a los otros, ¿verdad? Porque no hay límites, no hay orden, no hay ley. El ser humano tiene que tener un límite, y ese límite la puso Dios desde el principio. Pero el hombre en esa rebelión y en esa vanidad inventa sus propias teorías y doctrinas. ¿Para qué? Para darle gusto a la carnita, ¿verdad? Y para suavizar su conciencia. Entonces, los epicúreos eran adeptos del filósofo Epicuro, defendían la tesis hedonista, que dice la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Eran materialistas y negaban la supervivencia del alma más allá de la muerte. No creían en el alma, y menos que hubiese vida después de la muerte. Y tenían doctrinas metafísicas. Es increíble cómo la metafísica tiene siglos de haberse creado, ¿sí? La metafísica, que también es una doctrina que te enseña y que te dice que tú eres Dios, y que por medio de tus pensamientos vas a atraer las cosas, que la energía y esas cosas, hay energía positiva y energía negativa, y evitar la negativa. Son pues cosas que no le agradan a Dios. Esos son los epicúreos. Los estoicos es la reunión de doctrinas de los antiguos filósofos griegos, Heráclito, Platón y Aristóteles. Un sincretismo de las doctrinas de estos tres filósofos. Su enseñanza se centraba en la ética. Enseñaban un panteísmo. ¿Qué es un panteísmo? El panteísmo, para los que creen en eso, que el universo es Dios. El movimiento de los astros, de las estrellas, y que te riges por te riges por aquello. Tu vida se rige por lo que el universo te dicta y te manda. Ese es el panteísmo. ¿No han visto que dicen por ahí, sobre todo los artistas, no, es que el universo me dijo que tenía que hacer esto, el universo me dijo que tuve que hacer aquello, y gracias al universo por lo que me está pasando en la vida? Pero si el universo lo creó Dios, ¿por qué no decirle las cosas? ¿Por qué no decirle al pan y al vino vino? Dios Jehová de los ejércitos es el que creó el universo, y no el universo es una deidad. Ese es el panteísmo. Y los estoicos manejaban esta doctrina filosófica. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Otra vez me fui al diccionario e investigué qué es el Areópago. El Areópago era el concilio
o el Consejo, como la Cámara de Diputados aquí en México. Era el concilio donde se decidían las cosas. Y la peculiaridad que tenía el Areópago es que estaba a unos cuantos pasos de Acrópolis. La Acrópolis estaba en una colina. ¿Se acuerdan ustedes dónde está el Partenón en Grecia? Más o menos así estaban ese tipo de edificios, en una colina. Y el Areópago estaba también en lo alto, en un monte. Le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Estaban admirados, estaban inquietos, querían saber acerca de esta doctrina de Jesús, el Mesías, y de la resurrección. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, dice el versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Sincretismo. Los griegos les interesaban todas esas doctrinas nuevas que llegaban a la ciudad y las unían a sus creencias. Lo mismo hizo Roma. Roma adoptó toda la cultura griega. Cuando ya empezó a dominar Roma a las demás naciones, incluyendo Grecia, adoptó la cultura griega, le dio su toque, su sincretismo. Pero toda la cultura griega era tomada por Roma e hizo sincretismo, con lo que también Roma tenía como deidades, ¿sí? El mitraísmo, por ejemplo, era la religión del Imperio Romano en esa época, el mitraísmo, el dios Mitra. Dice el versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No dice sois religiosos, dice sois muy religiosos. Tienen muchos ídolos por todos lados. Imagínense, su espíritu se enardeció al ver tanta idolatría. Quiere decir que había mucha deidad, mucha idolatría. Versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Había una inscripción de un Dios que decía: al Dios no conocido. Tenían infinidad de deidades, tenían infinidad de ídolos, pero al verdadero Dios no lo conocían. Al verdadero Dios no lo tenían ellos en cuenta. Y así nos pasa en nuestra vida actualmente. Creemos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Creemos en Dios. Si salimos a la calle y preguntamos a la gente: ¿conoces a Dios? Sí, lo conozco. Pero no me va a decir así: sí creo en Dios. Pero verdaderamente conocemos a Dios. ¿Lo conocemos? ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos cómo se llama? La mayoría no lo conocemos. Y está aquí, en su palabra, aquí en la Biblia. Nos dice a través de las Escrituras cómo es Dios. ¿Quieren saber cómo es Dios? Lean la palabra. Conozcan a Dios por medio de la palabra. Y que no nos pase lo que a Job, que dijo: de oídas te conocía, pero no lo conocía realmente. Cuando llegamos a la palabra, escudriñamos, nos damos cuenta que tenemos a un Dios hermoso, misericordioso. Su misericordia se renueva cada mañana.
Es amplio, amplio en perdonar, dice también. Pero ¿saben qué? Es celoso. Es celoso. No nos quiere compartir con nadie. No nos quiere compartir con nadie. Entonces, conozcamos al Dios verdadero. Les decía Pablo, a quien ustedes tienen aquí como al Dios no conocido, a ese vengo yo a hablarles. A ese yo vengo a comentarles. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo puede habitar mi Señor Dios en un templo hecho por manos humanas si Él es el rey, el dueño, el hacedor de los cielos, el hacedor de la tierra? ¿Cómo va a habitar Dios en un lugar hecho por manos humanas? Mi Señor Dios es mucho más que todo eso. Su magnificencia, su omnipotencia, su omnipresencia va más allá. Es sublime, es sublime. Porque lo queremos tener ahí encerrado, en un lugar. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los griegos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué hay en el mundo? Hay mar, hay ríos, hay lluvia, hay nubes, hay animales de todo tipo, tanto de tierra como de agua. Impresionante, cada vez que uno se mete a National Geographic, a todos esos canales, de repente vemos especies de animales que ni siquiera que en la vida los habíamos visto, ¿no? Ese es Dios. Toda la creación, todo lo que está en este mundo, lo hizo Dios. Porque lo reducimos, porque lo queremos meter en un lugar. Él es más que todo eso. Dice aquí el Señor, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos vida. Aquí ahorita somos como 40 hermanos más o menos, 40 personas. Aquí hay 40 almas, 40 espíritus. ¿A quién le corresponden esos 40 espíritus, esas 40 almas? Dios nos dio la vida, ¿no? Amén. Tenemos el espíritu de vida que Dios nos dio. Le pertenece algo a nuestro Dios que tenemos nosotros y que al final de nuestra vida se lo vamos a volver a entregar. ¿Qué hacemos nosotros con ese espíritu de vida, con esa alma? ¿La utilizamos para adorar a Dios? ¿La utilizamos para alabar a Dios, para buscarlo? ¿O buscamos lo que el mundo nos ofrece? ¿Qué ofrece el mundo? Materialismo. Eso es lo que ofrece el mundo. Pero Dios, ¿qué nos ofrece? Vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos ofrece. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Y aquí le dice Pablo a los griegos, no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él nos da todas las cosas. Dice el Señor en su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Si buscamos el reino de Dios, si buscamos su justicia, con todo nuestro corazón, nos va a venir todo sin que nosotros lo pidamos. Como le digo al hermano siempre, costales de dinero no van a caer. No van a caer costales de dinero. Eso no cae. Dios no promete eso. Pero promete una vida plena, en paz, en gozo, en medio de un mundo que se está matando, en medio de un mundo que se está odiando.
Si nos acercamos a Él, Él nos ofrece paz, consuelo, tranquilidad. Es hermoso tener la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si su sombra me cubre, aunque sea un pedacito, yo ya tengo paz y gozo. Y estoy seguro que el Señor me cuida y me sostiene todo el tiempo. Amén. Amén. Todo el tiempo. Es hermoso. Es hermoso. 26, versículo 26 dice, y de una sangre, dice, he hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre he hecho todo el linaje de los hombres. ¿De qué sangre está hablando Pablo? De la sangre de Cristo. De la sangre de Jesús. Ha hecho un solo linaje, prometido desde el principio a Abraham, o Abraham, como dice nuestro hermano Rick. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y a través de quién? A través de ese linaje son benditas todas las familias de la tierra. Pero todos los que aceptan a Cristo Jesús como único Señor y suficiente Salvador de sus vidas. Porque aquí lo dice Pablo, y de una sangre. ¿Cuál sangre? La de Cristo, la que derramó Cristo en esa cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramó su sangre. Porque mi Señor Dios en su palabra en Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por una sangre, por la sangre de Jesús, tenemos libertad. Y la verdad os hará libres. Libres. Y nos hace libres su verdad. No estamos llenos de compromisos, no estamos atados a costumbres, a religiones, no estamos atados a tradiciones. Somos libres en Jesús. Amén. Él rompe con todo eso. Y de una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que mi Señor Dios tiene un plan profético, un plan a largo plazo, ¿sí? Que se está cumpliendo poco a poco, ¿verdad? Aquí hemos estudiado la palabra en Apocalipsis, hemos estudiado el fin de los tiempos, y nuestro Señor Jesucristo nos dejó señales antes de que venga por su iglesia, antes de que el Señor nos llame a su presencia, nos arrebate de este mundo. A eso se refiere Pablo, que mi Señor Dios estableció y puso límites, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Va a haber un límite, va a haber un punto final. Hasta aquí llegaste, porque no tolero tanto pecado. Y los límites de su habitación. Hasta este momento, hasta este lugar, hasta esta fecha, hasta aquí llegaste. Y sus límites de su habitación. El límite que habitemos en este mundo. Para que busquen a Dios, les dice Pablo en el 27. Busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos el Señor de cada uno de nosotros. Él está siempre tocando la puerta de nuestro corazón. Todo el tiempo está buscando la oportunidad de que voltemos al cielo y digamos: sí, Señor, bendito y santo Jehová de los ejércitos, tú eres el único Dios sobre la tierra. Jesucristo nuestro Señor. Por ti, Señor Santísimo, somos libres y tú nos has dado entrada al reino de los cielos. Está esperando mi Señor Dios eso. Que cada uno, al momento de que se toque la puerta,
mi Señor Jesucristo entre al corazón de los seres humanos y pueda transformar, pueda cambiar nuestras vidas. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. De repente me podrán decir, es que he pecado mucho, estoy lleno de pecado. Pues todos, antes de recibir a Cristo, ¿cómo llegamos? Sucios, negros de pecado. Pero como dice Isaías, si tú recibes a Cristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, el Señor va a convertir esos pecados en blanca lana. Si son rojos como el carmesí, serán completamente emblanquecidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos expía de todo pecado, de toda maldad. Si nos sentimos muy alejados de Dios, no nos sintamos así. Al contrario, el Señor está ahí esperando a que nosotros digamos, sí, Señor, quiero vivir en tu vida, quiero vivir en tu corazón, quiero estar ahí, siempre tomado de tu mano, en tus benditos y santos caminos. Vamos a Isaías, por favor, hablando de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Amén, hermanos. Amén. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busquemos al Señor. Todavía podemos hallarlo. Todavía podemos encontrarlo. Cuando venga Cristo Jesús en las nubes por su iglesia, vamos a ser arrebatados, dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Seremos arrebatados de este mundo. El Señor nos va a librar de la ira de Jehová, que va a derramar las copas de la ira del Señor Dios sobre este mundo, porque está lleno de pecado, está lleno de iniquidad. Y a nosotros nos va a librar de la ira de Dios y nos va a llamar a su presencia en las nubes. Junto con la iglesia, el Espíritu Santo también se va. Es lo que en la palabra llamamos la gran tribulación. 3 años y medio donde las copas de la ira de Dios van a ser derramadas en este mundo. Ya no van a poder encontrar a Jehová. Ya no van a poder buscarlo. Ahí la salvación ya va a ser con la propia vida de la persona. Ahorita la salvación es gratuita. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador no cuesta absolutamente nada. No hay indulgencias, no hay cartas ni bulas donde te digan que ya estás perdonado para siempre. No. La sangre de Cristo es la redentora, la que remite tu pecado. Ahorita todavía puede ser, es gratuitamente la salvación. Pero cuando lleguemos a esos, o cuando llegue la humanidad a ese entonces, cada quien va a tener que pagar su salvación con su propia vida. Con su propia vida. Por eso aquí el Señor dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Todavía tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor y decirle, Señor mío, aquí estoy, perdóname por todo lo malo que he sido. Rindo mi vida a ti, Señor. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, muy cerca de nosotros. Está. Que nuestros pecados no sean
los que nos hagan pensar que está muy lejos de nosotros el Señor. No, el Señor está esperando que demos ese paso para que pasemos a Él. Versículo 7 dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es amplio mi Señor Dios en perdonar todo. El malo más malo de todos los malos del mundo, si se arrepiente y le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona. Perdonó a Pablo. Pablo perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo, los maltrataba, dio su venia. Cuando estaban apedreando a Esteban, él dio su visto bueno. Estaba persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Y qué pasó? Mi Señor Dios dijo: no, voy a hacer que caiga un rayo del cielo y voy a consumir a Pablo por maltratar a mis hijos. No. Jesucristo se le apareció camino a Damasco, ¿verdad? Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Esa es la disposición que cada uno de nosotros debemos de tener para el Señor. Señor mío, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué le dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Pablo, perseguidor de la iglesia. Pedro, con sus arrebatos, lo negó 3 veces. Lo perdonó y siguió adelante. No nos sintamos indignos. Somos indignos, todos. No hay ningún digno aquí. Dios es el que dignifica a sus hijos. ¿Sí? En Él somos. Sin Él no somos. Regresemos a Hechos, por favor. Versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Como dicen por ahí, fuertes declaraciones de Pablo, ¿verdad? Fuertes declaraciones. Les estaba hablando ya de lo que ellos estaban construyendo, de lo que ellos estaban edificando como sus ídolos. La divinidad no consiste en oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Imaginación de hombres, ¿verdad? Todo eso viene del hombre, de su imaginación, de su mente. El Dios de la lluvia, el Dios del sol, la diosa del amor, el Dios de esto, el Dios del otro. Son invenciones del hombre, pero que no son avaladas por Dios. Porque en su palabra nos dice. Vamos a Éxodo 20, por favor. Éxodo 20. Amén, hermanos. Amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Mi Señor Dios no quiere que nos hagamos imágenes de nada, ni de lo que está arriba del cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios, su Hijo a su diestra, los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Pero parece que la palabra dice: haz una imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y abajo de las aguas de la tierra. Parece que nos dice lo contrario, ¿verdad? No, mi Señor Dios no quiere que le hagamos imágenes de nada. Lo estamos reduciendo a un pedazo de palo, un pedazo de madera, de piedra. Y Dios Él puede destruir este mundo en un segundo. Omnipotente. Y lo estamos reduciendo a una figurita. La palabra en Habacuc es más clara. Habacuc 2, versículo 18. Amén, hermanos. Amén. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Como dice Habacuc, no tiene alma, no tiene espíritu, pero ellos creen que sí lo tiene. Ellos creen que sí los ven, ellos creen que sí los oyen, pero no es así. Hay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? ¿Les ha enseñado a ustedes alguna vez una escultura, algo? ¿Les ha hablado? No son nada. Como dice la palabra en 1 Corintios, son ídolos mudos. No hablan, no sienten, no ven. Salmo 115, así lo dice. Vamos allá, por favor. Salmo 115, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Solamente la gloria, la honra, el honor, el poder son de Él, no de nosotros. Es lo que dice el primer versículo. No a nosotros, sino a tu nombre solamente damos gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está nuestro Dios, hermano? En el cielo. En el cielo. Lo dice aquí el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, hablando de la gente, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres.
Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Esos son los ídolos. No son nada. No son nada. ¿De dónde viene todo esto de la idolatría? ¿De dónde viene el adorarse, hincarse en imagen? Viene de Babilonia, de siglos y siglos atrás. Babilonia tenía una reina madre que se llamaba Semiramis. Ella mandó a que se le hiciera una escultura con su bebé en brazos, y mandó al pueblo que la adorase a la escultura. De ahí viene la idolatría. Ahora, qué conveniente que es una madre con su hijo en brazos. ¿Le recuerda algo? ¿Le recuerda algo? De ahí viene todo ese culto. Desde ahí viene todo ese culto. Y está arraigadísimo. La gente hasta mata cuando uno se mete con sus hijos, porque está demasiado arraigado. Pero como dice la palabra del Señor, orando, ayunando, podemos derribar esas fortalezas, esos argumentos que tiene la gente en su mente. Mi Señor Dios se ofende si adoramos imágenes, porque lo estamos reduciendo a nada. Mi Señor Dios es mucho más que eso. Regresemos a Hechos, por favor. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ven lo que dice Pablo? Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia. Es ignorancia. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Porque nos dejamos llevar por lo que nos dicen, ¿verdad? En un altar. Nos dejamos llevar por lo que nos dice el hombre. Pero como yo se los dije al principio, seamos belianos. Seamos belianos. Si yo lo que digo aquí en el púlpito no coincide con esto, díganme. Pero aquí está la Biblia abierta, la palabra de Dios. Y todos tenemos nuestra Biblia. Y estamos en el mismo tenor, leyendo la palabra, escudriñándola y comprendiéndola. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por aquel varón a quien Él designó, por aquel varón al cual Él envió, a Jesucristo, nuestro Señor, a su Hijo amado. Porque de tal manera, dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesús, no por otro, no por Buda. ¿O ven ahí escrito a Buda? No por Mahoma, no por Vishnu, no por Quetzalcóatl, no por Tlaloc. ¿Por quién? Por Jesús nada más. Por Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
Versículo 34 dice, mas algunos creyeron. Algunos sí recibieron en su corazón la palabra que Pablo les estaba diciendo. Algunos sí estaban solícitos en entender, en comprender el mensaje de salvación. Yo en este día hago un llamado para aquel que quiera recibir a Jesucristo en su corazón, al único autor de la vida, al primogénito de los muertos, las primicias de la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos.